Se produjo un cambio abrupto en la historia de confrontación entre la agencia SM Entertainment y los artistas Chen, Baekhyun y Xiumin, integrantes del grupo EXO. La prensa coreana habla de un acuerdo dramático. Tras conocerse denuncias sobre tratos injustos y no transparentes de la empresa, al final comunicaron que llegaron a un acuerdo, de modo que los tres artistas se quedarían en la agencia. Te cuento qué dijeron en su comunicado conjunto y también Baekhyun habló por primera vez tras la tensión. Así que ya empezamos. Comienzo traduciéndote lo que publicó SM. Hola, somos SM Entertainment. Este es un comunicado conjunto de SM y los artistas Pyong Baekhyun, Kim Jong-dae, o sea, se refiere a Chen, y Kim Min-seok, o sea, Xiumin. Recientemente los tres artistas y la empresa han tenido diferencias en asuntos de público conocimiento. En este sentido, los artistas y la empresa expresan sus sinceras disculpas por haber causado preocupación entre los fans de EXO. Los artistas y la empresa hemos discutido francamente todos los asuntos y nos complace comentarles que hemos aclarado los malentendidos y hemos llegado a un acuerdo amigable. Este es el resumen de la situación. Primero, tanto los artistas como la empresa reconocemos la existencia de la relación contractual y la mantenemos. Mediante acuerdos y modificaciones en el contrato, hemos decidido seguir con más fuerza las actividades de EXO. Hemos escuchado la opinión de los tres artistas y estos tres a su vez lo hicieron de la opinión de la empresa. Los artistas abrieron su corazón y entendieron la posición contractual de la empresa y ambas partes se prometieron hacer que la relación sea aún más sólida en el futuro. La agencia se comprometió a apoyar el desarrollo individual de cada artista de nuevas formas. Segundo, les contamos sobre un malentendido que hubo sobre una posible interferencia de fuerzas externas. La empresa había sido informada de una fuerza externa que con una intención injusta se había acercado a los artistas y públicamente les habíamos atribuido la causa de las divisiones. Pero mediante charlas con los artistas nos dimos cuenta de que hubo malentendidos. Queremos pedir disculpas a quienes se sintieron tocados. La empresa y los artistas piden disculpas al resto de los miembros de EXO y a todos los que esperaron en EXO. Vamos a esforzarnos para compensar todo ese cariño. Finalmente, mediante este hecho, pudimos pensar otra vez en la dirección de la etapa SM 3.0. La empresa desea un SM 3.0 más maduro y crecido. Y en ese SM 3.0 de mayor progreso, deseamos fortalecer y respetar aún más la relación con los artistas. Gracias. Así que por lo que vemos, los artistas, quienes mediante su representante legal habían comunicado una terminación contractual con la empresa, al final se quedarían en SM. Recordemos que el pasado 1 de junio habían manifestado que consideraban la relación contractual culminada por varias razones. Por ejemplo, que no se les había compartido todos los balances de ingresos y egresos en todos estos años, que los plazos de contrato eran demasiado largos, de modo que lo consideraban como contratos esclavos. Además, habían denunciado que no era solo por ellos, sino que había otros artistas que eran afectados por este mismo trato. También se había conocido que se había presentado una denuncia formal contra SM ante la Comisión de Comercio Justo en Corea. Pero por este comunicado que vemos hoy, al parecer conversaron, se calmaron los ánimos y pudieron limar las diferencias. Bueno, si quieres saber de qué trató todo este conflicto, puedes ver este video. Por otra parte, Baekhyun habló en primera persona en la plataforma Bubble. Dijo: "Gracias por confiar, perdón por la confusión y por la inquietud. Yo sigo siendo el Baekhyun de siempre". A todo esto, bueno, en la parte bursátil, la cotización de las acciones de SM subieron tras el anuncio de este acuerdo. Lo cierto es que pese a esta tensión, la actividad grupal de EXO continúa en pie. De hecho, hace unos días se presentó Let Me In, un anticipo de lo que será su gran comeback con el séptimo álbum regular Exist, previsto que se lance el próximo 10 de junio, por lo que, claro, hay mucha expectativa. Bueno, chingus, así están los asuntos por el momento. Por supuesto, vamos a estar súper atentos cómo se desarrollan los acontecimientos y te voy a informar, ¿sí? Gracias por estar ahí, en sintonía de Genie Channel. Cuídate, porque eres súper valioso o valiosa, ¿sí? Te quiero mucho. Sarangueo. Tashi mandayo. Hasta la próxima.